que Juan demanda a Manuel por un incumplimiento de contrato. Entonces Juan va a tener que acreditar el derecho mediante la prueba. ¿La prueba de qué? Del contrato, de su existencia, de la validez del mismo. Entonces podemos decir que la actividad probatoria es el esfuerzo que van a realizar todos los sujetos del proceso con la finalidad de introducir los elementos de prueba capaces de producir en el juzgador un conocimiento respecto de los hechos alegados por las partes. ¿Qué tenemos que distinguir? Tenemos que distinguir lo que es el elemento de prueba, del medio de prueba, del órgano de prueba, que son distintos conceptos que nos van a ser de utilidad a los fines de abordar esta temática. Como elemento de prueba tomemos en cuenta, por ejemplo, un testigo. Entonces, si ese testigo nos da datos exactos de esta situación, por ejemplo, de este contrato en particular, estos datos van a conformar lo que es el elemento de prueba. Ahora, ¿a través de qué se va a introducir este elemento de prueba? A través de los medios de prueba. Veamos de nuevo el ejemplo de la testimonial. La prueba testimonial va a ser el camino previsto por la ley para introducir al proceso estos elementos de prueba. Por último, también tenemos que tener en cuenta cuáles son los momentos de la prueba. Tenemos dos grandes momentos, un momento introductorio y un momento de valoración de la prueba. En el momento introductorio tenemos diferentes etapas. Una etapa es con el ofrecimiento de la prueba, otra la recepción y la admisión de la prueba. También tenemos otro momento que es el diligenciamiento de esta prueba, que concluye con la introducción definitiva. Por otro lado, dijimos que teníamos el momento de la valoración de la prueba. Esta valoración va a ser hecha tanto por las partes como el juzgador. Las partes, ¿dónde van a realizar esta valoración? En los alegatos, mientras que el juzgador lo hará en la sentencia. Cuando hablamos de valoración de la prueba, tenemos distintos sistemas de valoración. Tenemos un sistema de prueba o tarifa legal en donde la valoración están establecidos criterios legalmente. Tenemos un sistema de libre apreciación donde el juzgador aprecia la prueba con libertad, y tenemos un sistema de sana crítica racional donde se valora pero sin estar sujeto a determinados criterios, pero sí, a diferencia del sistema anterior, no tiene un factor emocional, digamos, o está exento de este factor emocional. Tengamos en cuenta que el sistema de sana crítica racional es el que nosotros mantenemos en nuestro procedimiento. Ahora, supongamos un hecho, que Malena alega la comisión de hechos por parte de Lucinda. Entonces, ¿a quién le corresponde probar la existencia de estos hechos que le han generado un daño a Malena? En principio, decimos que quien alega debe probar. Si son hechos constitutivos, le corresponderá al actor. Ahora, recordemos que también tenemos excepciones. Entonces, si son hechos extintivos o impeditivos, le va a corresponder la prueba al demandado. Debemos tener en cuenta también de que se ha introducido una teoría de carga probatoria dinámica. Esta teoría establece que aquel litigante que esté mejor en condiciones de producir la prueba es quien debe hacerlo. Hola alumnos, ya nos hemos adentrado en la materia en etapas previas del proceso. A partir de ahora vamos a ver lo que son los alegatos y las sentencias, que nos concentramos entonces en una etapa discusoria y decisoria. Discusoria a través de los alegatos, decisoria con el dictado de la sentencia. Los alegatos tenemos que tener en cuenta que son realizados por las partes, y la sentencia, como nosotros sabemos, es emitida por el órgano jurisdiccional. Tengamos en cuenta un ejemplo. Por ejemplo, Benito tramita un proceso en contra de Fausto y llega a la etapa
donde se clausura la etapa probatoria. Es previo al dictado de sentencia, todavía queda pendiente una actuación denominada los alegatos, donde cada parte se va a expedir con argumentos favorables a sus pretensiones, mediante la merituación de la prueba. Mediante estos argumentos, ¿qué van a intentar estas partes? La intención es convencer al tribunal. En algunos tipos de procesos, como puede ser el penal y el laboral, estos argumentos se hacen a viva voz, es decir, la producción de los alegatos es a viva voz, mediante que en otros procesos, como el proceso civil, se realiza de manera escrita, mediante este escrito que se va a encabezar con el nombre de alegatos. Ahora, ¿qué se utilizará para llegar al convencimiento del juez? Los alegatos deben versar no solamente sobre la etapa probatoria, sino sobre todos los elementos reunidos en el pleito. Todas las cuestiones y afirmaciones planteadas en la demanda y en la contestación. También estos argumentos van a tener que estar fundados, es decir, en principio, mediante la norma, también por la doctrina y la jurisprudencia, es decir, nuestro escrito de alegato, en el caso de ser el procedimiento civil, va a tener la merituación de la prueba de otras cuestiones realizadas en el pleito y va a fundamentarse mediante, como dijimos recién, la norma, doctrina y jurisprudencia. Concluidos los alegatos presentados según el ejemplo inicial por Benito y Fausto, ¿qué les queda? Aguardar la sentencia. La sentencia es la resolución jurisdiccional que pone fin al proceso. ¿Qué debe tener en cuenta el juez para dictar sentencia? Debe delimitar los hechos y tener en cuenta que si no está en el expediente, no existe en el mundo. Los requisitos básicos que debe tener una sentencia son que debe emanar de un órgano jurisdiccional y resolver un caso concreto. Si hablamos de formas, recuerden revisar aquellos requisitos intrínsecos y extrínsecos. También debemos tener en cuenta cuál es la estructura de la sentencia. Y tenemos los vistos, el considerando y el resuelvo. Tengamos en cuenta que en los vistos rige el principio de congruencia. Los considerandos serán los fundamentos jurídicos del fallo. El resuelvo, tenemos que tener en cuenta que una vez fijados los hechos y el derecho, en el resuelvo veremos cuál es la conclusión del juzgado. También tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en este caso de Benito con Fausto, cómo será la sentencia. Hola alumnos, el tema que nos convoca son los medios impugnativos. Dictada la sentencia, esta debe obedecer a los requisitos, al cumplimiento de requisitos intrínsecos e extrínsecos. Ahora, ¿qué pasa si alguien no está de acuerdo con la sentencia que emana del juez? Veamos un ejemplo. La doctora Silvia no está de acuerdo con la sentencia determinada porque no le es favorable para su clienta. Entonces, ¿tiene alguna herramienta? La respuesta es positiva. Existen los medios impugnativos. ¿Qué podemos hacer a través o qué implica la existencia de estos medios impugnativos? Es el poder o actividad realizada por las partes para tachar, atacar o refutar un acto del proceso judicial con el fin de obtener su revocación o su invalidación. Entonces, dentro de este concepto general de impugnación, que podría ser el género, están comprendidas distintas especies que tenemos como herramientas para impugnar determinado acto. ¿Cuáles son las mismas? Y bueno, nosotros tenemos que saber que contamos con recursos, con incidentes, tanto de reposición como aclaratorias, con incidentes de nulidad, con la acción de revisión o con excepciones y defensas que puede oponer el demandado. Veamos un ejemplo.
nosotros sabemos que las notificaciones pueden realizarse por cédulas. Las cédulas requieren de determinadas formalidades. Si nosotros durante el tránsito del proceso vemos que no nos hemos notificado de un acto jurisdiccional por la cédula no estar confeccionada correctamente, entonces podemos tachar este acto procesal de nulidad y así ejercer con respecto a un derecho de defensa. Ahora bien, ¿qué debe existir para poder impugnar determinado acto? Es fundamental que éste sea agraviante, es decir, moral o materialmente nos dañe de alguna manera. La actividad impugnativa debe realizarse no en cualquier momento, sino en los plazos que la ley me determina para su realización. Así también deben quedar expresados estos dos momentos. Primero, la manifestación de impugnar y luego lo que denominamos la expresión de agravios, es decir, mencionar y fundamental el perjuicio que a nosotros nos produce este acto que está siendo impugnado. Entonces, volviendo al ejemplo, la doctora Silvia decide interponer el recurso de apelación en contra del fallo que le es desfavorable a su cliente. Una vez realizado, ¿qué debe hacer? Esperar la acción del tribunal. En este caso va a ser la admisibilidad o no del recurso interpuesto. El juez va a establecer la admisibilidad o no del recurso y en su caso la orden de sustanciación y los efectos. Recordemos cuáles son los efectos que estos pueden tener. Puede ser suspensivo o no, puede ser diferido o instantáneo o puede ser con efecto devolutivo o no devolutivo. Recuerden repasar estos casos. Hola alumnos, el tema que hoy nos convoca son las medidas cautelares. Partamos de un ejemplo. Roque decide demandar al dueño de un camión por un accidente de tránsito provocado. Para hacer valer su derecho, o para obtener un resultado debe aguardar hasta la sentencia. El hecho de que transcurra un tiempo prolongado entre la interposición de la demanda y la sentencia puede ver que su derecho se torne ilusorio. Entonces, la ley nos da herramientas procesales como las medidas cautelares para asegurar en este caso su derecho. Es decir, si Roque va a su estudio y les consulta el día de mañana si tiene alguna herramienta para poder asegurar su derecho pretendido, ustedes van a poder contestar obviamente que sí, y son las medidas cautelares. Entonces, ¿cuál es el objeto de estas medidas cautelares? Que tienden a impedir que el derecho cuya actuación se pretende pierda autoridad y eficacia durante el transcurso del tiempo. Es decir, en este transcurso que va desde la interposición de la demanda hasta la sentencia. Entonces, basta ahora solamente con solicitar esta medida cautelar, es decir, Roque decide iniciar la demanda. ¿Solicitamos libremente la medida cautelar y el juez nos la brinda? La respuesta es negativa. Deben existir determinados requisitos que debe tener a la hora de solicitarse esta medida cautelar. Como uno de los primeros requisitos, debe haber una verosimilitud del derecho. Es decir, que haya un grado de posibilidad de que este derecho sea reconocido u otorgado. También debe haber un temor fundado o un peligro en la demora. Y como un tercer requisito se exige una contracautela. Esta contracautela se va a exigir salvo que se haya pedido un beneficio de litigar sin gastos. En el ejemplo, Roque les consultaba acerca de la existencia de alguna medida. Nosotros ya le contestamos ante su consulta que sí. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades o qué medidas puede tomar Roque? Empecemos a analizar cada una de ellas. Dijimos que como primera medida puede existir un embargo en sus distintos tipos o clases, como preventivo, ejecutivo o ejecutorio. En estas medidas, cuando embargamos la cosa que se embarga, sigue en manos del demandado o del dueño de la cosa. Ahora bien, tenemos otra medida que es el secuestro. Allí sale del poder, digamos así, del demandado el objeto. Esa es la diferencia del secuestro con el embargo.
También puede pedir que el juez designe a un tercero quien administrará los frutos o rentas que pueden llegar a ser embargadas. Y allí tenemos la figura de la administración o intervención judicial. También contamos con otra medida como la inhibición general de bienes, que le va a impedir al demandado gravar o enajenar aquellos bienes que sean registrables. Así como también tenemos la notación de litis, que se asegura la publicidad del proceso, también en bienes inmuebles o muebles registrables. Y por otro lado también tenemos a la prohibición de innovar. Cualquiera de estas medidas pueden ser tomadas con el fin de asegurar que el proceso llegue a buen puerto. Hasta ahora el ejemplo, lo que hemos dado de ejemplo es en un proceso civil. Recuerdan que es una acción de daños y perjuicios contra el titular de un camión por parte de Roque. Ahora, ¿qué pasa en el proceso penal? ¿Existen estas medidas? La respuesta es afirmativa. Son las medidas de coerción. Estas medidas son restricciones a derechos personales o patrimoniales de aquel individuo sometido a un proceso penal. ¿Y en qué consisten? Podemos hablar de detención, aprehensión y prisión preventiva. La señora Santoni, madre de Laura, sufre el robo de su cartera a la salida del banco. Con el tiempo se ha desarrollado el devenir del juicio penal en los autos caratulados Oyola Pedro, robo, expediente número 65748, que tiene como sindicado al señor Pedro Oyola. En la investigación penal preparatoria, el fiscal de instrucción tiene la atribución impuesta de reunir pruebas de cargo sobre el imputado, para poder acusarlo ante una Cámara del Crimen de la provincia de Córdoba, acusación que la mantendrá un fiscal de cámara a la hora de llevarse a cabo la audiencia del juicio. Debido a las pruebas recabadas respecto del arma objeto del delito y de los instrumentos emanados de autos por el fiscal, fueron suficientes para requerir la acusación. Elevada la causa a juicio y previo abocamiento de la Cámara, se ordena la apertura a prueba, la que es respondida por la defensa del imputado, el doctor Pablo Marcone, MP 1-397. Una de las personas mencionada en calidad de testigo es el señor Alberto Esteves, testigo aportado por la defensa del imputado Pedro Oyola, con domicilio en calle Tehuelches 14, barrio Gobernador Pizarro, en Córdoba, quien estuvo en el lugar del hecho. Otro testigo es Juan Valdés, quien presta servicios en la comisaría de Unquillo, en Avenida San Martín, número 2200 del centro de Unquillo. Conforme el caso precedente, confecciona un escrito en el cual la parte acusada ofrece prueba. Para esta actividad se plantean las siguientes interrogantes. La puesta en práctica del acto de ofrecimiento de prueba requiere que previamente se haya vencido un término. ¿Cuál es? Vencido el término del artículo 361. El presidente de la Cámara en lo Criminal y Correccional de sexta nominación notifica el decreto que ordena el ofrecimiento de prueba. ¿Quiénes son los destinatarios de la comunicación? El ofrecimiento de prueba. ¿A cuántos días se ordena? ¿Qué tipo de términos exige la ley que sea computado al efecto del ofrecimiento probatorio? En la redacción del escrito tuviste en cuenta el artículo 361 del CPP. Vencido el término previsto para comparecer en juicio, el presidente notificará a las partes el decreto que ordena ofrecer pruebas. El artículo 363 del CPP.